Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy contamos con la presencia de Milo Farro, analista de Raba Bursátil. Hola Milo, ¿cómo andás? Hola Gustavo, muy buenas tardes. Gracias por haber venido. Por favor, un placer estar y acá. acompañarnos. Bueno, como siempre vamos a empezar a hablar de los temas generales del mercado y un poco de la actividad económica de Argentina y bueno, iremos desgranando y por ahí llegamos a parte internacional también, si te parece. Tenemos muchos temas para charlar. Seguro. Bueno, uno de los principales temas que siempre ya ahora está aflojando, me parece, que es básicamente el tema de la inflación y obviamente la baja del riesgo país, cómo se va dando. ¿Cómo estás viendo junio con estas proyecciones? Son los dos temas clave, ¿no? Que se están analizando. En primer lugar, por el lado de la inflación, tenemos el debut de un nuevo esquema cambiario que se dio el 11 de abril, donde por ahí la mayoría de los analistas esperábamos un salto fuerte en el índice de precios del consumidor, o al menos que la inflación se mantenga más elevada por más tiempo, simplemente porque el dólar mayorista pasó de 1080 a la zona de 1180, como está ahora. Sin embargo, ese proceso no se dio y la inflación está mostrando un proceso fuerte hacia la baja. En lo que es el cierre de mayo todavía no tenemos el dato, pero sí las principales consultoras estiman que se va a posicionar en la zona del 2% y ya hay un poco más de certidumbre de que en junio podríamos estar hablando de una inflación incluso menor. Entonces, para los próximos meses, de cara a las elecciones, se espera una baja fuerte en la inflación, es lo que espera el relevamiento de expectativas del mercado también. Y por el lado de riesgo país, desde el 11 de junio tuvimos desde el 11 de abril, perdón, que fue el cambio de esquema cambiario, tuvimos una baja de aproximadamente 220 puntos. ¿Sí? Estaba en la zona de los 890 en ese momento y ahora está en la zona de 670. Sí, generalmente estaba alrededor de los 700 y Así lo pudo quebrar y ahora, bueno, ya está en el nivel de los 600. Riesgo país, exacto, que es un indicador que está muy ligado al nivel de reservas internacionales. Tal cual. Esta fecha clave que te comentaba del 11 de abril, las reservas pasan de 24.000 millones a aproximadamente 38.000 millones. Con lo cual ahí hay una mayor certeza, digamos, respecto de lo que son los tenedores de bonos, al menos de corto plazo. Ya, de hecho, el gobierno ha mencionado que tiene depositados el capital y los intereses del vencimiento de junio, con lo cual hay mayor certeza y esto generó cierto optimismo en torno al riesgo país. Ya que hablaste de mención de bonos, el Bonte de 30, se espera que haya una buena demanda, ¿no? Con la nueva emisión de este bono que sacó el gobierno. Así es. La semana pasada, en los últimos días, el gobierno reabre la puerta a los mercados internacionales después de 7 años. Exacto. Desde 2018, que Argentina no tenía acceso a financiamiento externo, a través de un bono que se suscribió en dólares, pero paga una tasa fija en pesos. La tasa que se derivó de la licitación fue del 29,5% anual. Quizás fue un poco más elevada en torno a lo que esperábamos los analistas, que se posicione más en línea de 22-26% en ese rango, pero sin embargo mostró demanda, ofrecieron 1.600 millones, terminaron colocando 1.000 millones y ya en los últimos días tuvimos el debut de este bono en el mercado secundario y ya comprimió rápido hacia la zona de 26-27% de tasa fija. Entonces, o sea que le han encontrado un buen acogimiento al bono. Así es. Inicialmente el dato de la tasa quizás no había sido tan bueno, se esperaba que sea un poco más bajo, pero también tenemos que, creo relevante, ponerlo en contexto. Argentina viene sin acceso hace 7 años, fue una primera colocación, una colocación chica, digamos, de la zona de 1.000 millones, y ahora lo que hay que poner en perspectiva es cómo se posiciona el mercado de cara a próximas licitaciones de este tipo de instrumentos. Bien. Obviamente que el ajuste fiscal es parte determinante de lo que hay que tomar en cuenta y obviamente el dólar, ¿no? O sea que tenerlo bajo control. Así es. Y en ese sentido también podemos hablar un poco en la parte fiscal de lo que se espera de la meta del Fondo Monetario Internacional. Sí, correcto. Esta modificación en el esquema cambiario que hablamos del 11 de abril vino con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por un total de 20.000 millones de dólares, que 12 entraron en forma inmediata. Y la meta de aquí a fin de año en materia fiscal es de un 1,6% de superávit primario, es decir, sin contabilizar los intereses de la deuda, y un 1,3% de superávit financiero. Con lo cual ahí va a ser interesante ver, sobre todo en este segundo semestre que se termina la exención a las retenciones, qué decisiones va tomando el gobierno en este sentido en forma tal de cumplir con la meta. Seguramente. ¿Vos crees que la llegaremos a cumplir? Eso dependerá ¿no? de una cuestión central que creo que puede ser el ruido previo a las elecciones y las medidas que vaya tomando el gobierno en este sentido.
Nosotros desde Raba tenemos una perspectiva de que el gobierno, en este esquema de bandas de flotación en el que estamos, en la zona entre 1000 en el piso, ahora un poquito menos porque son bandas divergentes, y 1400 en el techo, el gobierno está priorizando el proceso de desinflación en el marco de un año electoral y no la acumulación de reservas. ¿Por qué? Porque el Banco Central no interviene entre las bandas, no sale ni a comprar ni a vender. Entonces, el gobierno, o mejor dicho, el Banco Central se corrió del mercado cambiario, pero lo que estamos empezando a ver sí es una prioridad en el proceso de desinflación, de manera tal de no tirar para arriba el precio del dólar saliendo a comprar, que es lo que permitiría acumular reservas. Claro, pero ante la expectativa es mantenerse atento para ver cómo evolucionan los mercados. Exactamente. Y ahí, obviamente, que marca cuál es la tendencia. Creo que el foco hoy está puesto en la desinflación más que en la acumulación de reservas. De igual manera, la acumulación de reservas sigue siendo un tema central, pensando en que en 2026 tenemos vencimientos por aproximadamente 28.000 millones de dólares de reservas. Y acá la gran pregunta o el interrogante que está siguiendo el mercado es, ¿converge el riesgo país hacia la baja en forma tal de ir a los 300 puntos de acá a fin de año y que Argentina pueda volver ahora sí en forma definitiva a los mercados internacionales y de esa manera rolear los vencimientos de capital? Creo que esa es la clave y el principal desafío que tiene el gobierno también. Seguramente, y a su vez, bueno, lógicamente, como es un año de elecciones, la visión va a estar sujeta a cuál es la alternativa de que puede pasar de acá a octubre, ¿no? Así es, porque además con el anuncio de la presentación de Cristina Kirchner, digamos, se corrió un poco el foco, se anticipó a lo que es el 7 de septiembre, tenemos un calendario, digamos, arrancamos con Cava el 18 de mayo, un mercado que reaccionó en forma relativamente positiva, pero ahora tenemos el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y luego en octubre las generales. Claro, y eso es una evolución de cuánto va a atender las variantes económicas para fin de año. Lógicamente va a pasar esto, ¿no? Tenemos alternativas, ¿no? Como sea que el rendimiento en la moneda local y los bonos del Tesoro, ¿es probable seguir con el carry trade? Muy buena pregunta, también uno de los temas que más se viene debatiendo en el mercado. El dólar en este momento se encuentra en la zona de los 1.200, es decir, en el centro de la banda de flotación. En la zona de 1.400, el Banco Central saldría eventualmente a vender, si se alcanza ese nivel, no lo vemos probable en el corto plazo. Y acá el carry trade se empieza a posicionar siempre desde un perfil agresivo, porque digamos, un perfil conservador en un año electoral es probable que quiera sostener un gran porcentaje de su cartera dolarizada, porque por supuesto un resultado electoral puede traer algún movimiento significativo en este sentido, pero en lo que es un perfil más agresivo, quizás en el centro de la banda, de acá a 2 o 3 meses vista, hay cierto espacio para hacer algo de tasa en pesos y obtener una ganancia en dólares, que en definitiva es el objetivo de cualquier posición de carry trade. Tal cual. ¿Cómo está el plan de reposición histórica? Eso lo vamos a dejar alternativa de cómo evolucione de acá a unos días más y ver cuál es la alternativa. Así es. Es posible que tengamos algunos anuncios en el corto plazo. Pero nada que no tengamos por ahora en firme, por consiguiente vamos a esperar a ver cuál es la alternativa. Exactamente. ¿Te parece? Para no crear una expectativa que por ahí estamos en Esperemos análisis. los anuncios. Esperemos en el análisis, obviamente. ¿Cómo es el precio del dólar futuro? Muy interesante, la plaza del dólar futuro se convirtió en el segundo interés abierto más alto del mercado. Está en la zona de los 1.330. Y acá siempre es interesante analizar cómo está el mercado de dólar futuro respecto de las tasas de política monetaria. En el mercado de dólar futuro, la tasa de devaluación implícita nominal anual es del 23%, si se considera lo que se está pagando en cobertura. Y en lo que es el Banco Central, digamos, la tasa de política monetaria está en la zona del 32%. Con lo cual, puede que tengamos algunas empresas empezando a aprovechar esta cobertura, si se quiere, barata, en un año electoral. Entonces puede que tengamos algo de movimiento en ese sentido y este es un año, siendo electoral y también con el contexto internacional bastante desafiante, para ir monitoreando el día a día y el mes a mes, porque las variables van cambiando muy rápido. Seguro. ¿Cuál sería una inversión o qué inversiones hay para lo que se puede tomar una persona como antes de las elecciones? O sea, ¿cuál sería un posicionamiento que debería tener como una inversión? Perfecto. Ahí lo determinante es el perfil de riesgo. Esto es lo más significativo. Desde un perfil conservador seguramente se busquen alternativas más bien dolarizadas.
¿sí? Como puede ser alguna obligación negociable, por supuesto de alta calidad crediticia. Creo que el principal valor en el mercado argentino está en empresas de primera línea como YPF, Pampa o Vista, ¿sí? Y algún que otro banco. Así es. También es muy importante considerar el volumen en este momento. Por supuesto. Pero ya pensando por ahí en algún perfil de riesgo un poco más moderado que busque tasa en pesos y estas posiciones de carry trade, tenemos las LECAPs que rinden en torno a 2,4% mensual. Acá importante, digamos, de cara a la cercanía de las elecciones, es interesante ver 30 de septiembre como fecha límite, digamos, de lo que es la última LECAP, que es S30, S5, sí, antes del resultado nacional, y antes del resultado de Cava tenemos el vencimiento del mes de agosto. Eso como alternativa de carry trade de un perfil un poco más moderado. Y otro instrumento que aparece como interesante en este mercado, para quienes busquen por ahí algo de exposición a tipo de cambio, más allá de que no es cobertura perfecta, son los CDRs. ¿Sí? El mercado americano está bastante volátil, pero también hay algunas alternativas de empresas defensivas, no está para asumir mucho riesgo en Estados Unidos, para ir sumando a la cartera. Seguro. Esas son variantes que hay que tener en cuenta y lógicamente es el análisis que estamos haciendo. Exacto. Respecto a la tasa de interés, ¿cómo la estás viendo en cuanto a inversión, ¿no? Otro de los temas clave que venimos monitoreando, el Banco Central realizó una serie de bajas importantes en la tasa de referencia, ahora está en la zona de 30-32% anual. De corto plazo es poco probable que tengamos un movimiento significativo en la tasa, más allá de que estamos en un proceso de desinflación y es posible que las tasas reales se vuelvan cada vez más positivas. Pero ¿qué sucede en Argentina, o al menos a como estamos acostumbrados? Un movimiento o una baja muy significativa de la tasa puede generar cierta presión alcista frente al dólar y creo que no es lo que necesita el gobierno en este sentido en el marco de pleno proceso de desinflación. Con lo cual es posible que de corto plazo nos mantengamos en este nivel más o menos 2 puntos. Buena alternativa. ¿Cómo estamos? Argentina se está acercando en cierta línea a los mercados internacionales y que probablemente tenga posibilidades de tomar deuda en forma directa. ¿Cómo le afectaría al dólar esta variante? Muy interesante. En cuanto a lo que es el mercado internacional, digamos, o el acceso a los mercados internacionales que veníamos comentando, es fundamental una compresión fuerte del riesgo país de esta zona actual, de los 680, 690 puntos, hacia la zona de los 300, como veníamos hablando hace un rato. Si este escenario se da, podemos tener una expectativa, junto también a la dinámica de vaca muerta, de que la economía argentina entre en más dólares, ¿sí? En este caso por la cuenta capital y por la cuenta financiera, y eso mantendría el tipo de cambio más bajo por más tiempo. Digamos, esa es la respuesta, la conclusión ante una eventual salida a los mercados internacionales. Sin embargo, hasta que no lleguemos, mejor dicho, a los 300 puntos, es un escenario que luce desafiante. Seguro. Básicamente porque también la calificación que tiene Argentina en el mundo está dado en función de las variables del mercado. Así es. Y con esta alternativa de poder conseguir crédito, se está dando en función, como vos decías, si llegaría el riesgo país a unos 300 puntos. Exactamente. Son todas variables que están interrelacionadas entre sí. Hace poco tuvimos alguna mejora en la calificación de entidades de Estados Unidos hacia la deuda argentina, hacia la zona de CCC, pero hay que pensar también en que Argentina aún está categorizado como mercado standalone por MSCI, que es la división de Morgan Stanley. El gran desafío ahí es pasar a ser mercado emergente. Claro. Creo que una combinación de acumulación de reservas del Banco Central o una mejora en la posición de reservas con un escenario de compresión de riesgo país y mayor optimismo del inversor extranjero nos puede llevar hasta esa zona y a volver a los mercados internacionales. En el corto plazo, antes de las elecciones, la zona de los 550 puntos se aproxima como el techo sin resultado electoral, digamos. Bien. Argentina, ¿cómo la están viendo desde el exterior? ¿Crees que tiene posibilidades de mejorar ligeramente sobre el resto del mundo? Si lo ponemos en perspectiva respecto a un año 2022-2023, hay una mejora significativa tanto
uno lo ve, la mejor manera de ver es la cotización de los activos. Digo, venimos de un Merval que en 2024 subió un 120% en dólares. Y cuando uno lo ve quizás de los ADR del sector financiero, que fue el sector más destacado, estamos hablando de aumentos de la zona del 220%, como por ejemplo el Grupo Financiero Galicia. Con lo cual hay una mejora en la perspectiva y creo que todas estas noticias que lleguen en términos de recalificaciones de empresas argentinas, recalificaciones de la deuda, pueden ayudar al mercado que está tomando impulso. Sin embargo, hay como única cuestión que es interesante analizar y poner en discusión también, es que Estados Unidos está solo a un 4% de su máximo histórico, medido en el índice S&P 500, y los activos de argentinos vienen bastante rezagados en el último mes. Entonces, Argentina en el mes de mayo y a principios de junio se empezó a desacoplar bastante de lo que fue el mercado de Estados Unidos, y eso puede ser una señal de semáforo amarillo de que algo está sucediendo. Bien, esperemos que sea lo mejor posible y que sea una variante positiva como para Argentina pueda seguir avanzando en una línea bastante positiva, creo yo, en el aspecto general. Así que esperemos que así sea. Espero que pase esto. Milo, te agradezco mucho y seguramente estaremos en contacto para que alguno del equipo de ustedes siempre nos está acompañando y le agradezco mucho la participación de ustedes. Un placer, muchísimas gracias. Gracias, Milo. A todos ustedes los espero la próxima emisión de La City por Dentro en Mercado por Experto.